¿Qué dice mi gente? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y miren lo que tenemos por aquí. Estamos hablando del mejor clipper actualmente de la marca MRD Pro, el modelo vectorial que viene siendo el clipper GC 360. Así que mi gente, hoy vamos a realizar el unboxing y primeras impresiones de esta interesante herramienta. Pero antes de realizar el unboxing, quiero mencionar que este equipo lo tenemos aquí en el canal gracias a la gente de Nation Barber aquí en Panamá. Ellos son los distribuidores de MRD Pro. No solamente tienen este modelo, sino que también tienen otros modelos y a excelente precio. Así que si estás en Panamá y quieres adquirir equipos de la marca MRD, ya saben, banda, Nation Barber. Así que vamos ahora sí con el unboxing. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que es el empaquetado. Por aquí vemos que tenemos una paleta de colores negro, verde, blanco, rosa y dorado. Son colores en el cual podemos adquirir este equipo. Por aquí nos dice que es un equipo profesional con motor Vector, que es un motor intuitivo que controla lo que es su velocidad y según aquel fabricante también su torque. Por aquí vemos la referencia de este modelo, que es el modelo HC99C. Aquí vemos una etiqueta en color verde que nos hace entender que aquí tenemos el modelo color verde. Hablando un poco de lo que son sus especificaciones, por aquí vemos que tenemos una cuchilla fusión, una cuchilla híbrida o Vapor. Tenemos un motor que va entre las 10.000 hasta las 13.000 revoluciones por minuto. Eso son bastantes revoluciones por minuto. Y este equipo vendría teniendo aproximadamente 2 horas de uso continuo. Aquí tenemos los accesorios que nos trae. Más que todo eso vienen siendo las especificaciones de este equipo. Así que vamos a estar viendo, ahora sí, vamos a estar abriendo la caja. No quiero retrasar tanto este video. Aquí vemos el empaquetado. Esta es la presentación. Este es el modelo X Pro. Aquí nos dice que es una versión de metal, una edición metálica. Quitamos aquí este protector y aquí vemos el equipo. Nos viene en este plástico transparente. Lo voy a estar colocando aquí. Primero vamos a estar viendo los accesorios. Aquí nos trae su base de carga, estación de carga con la serigrafía MRD Pro. Carga a través de pines y aquí está su conector, que es el conector del fabricante. Vamos a estar viendo por aquí, nos trae este cable USB tipo A USB tipo C. Este equipo ya nos da a entender de que se carga de dos maneras en su estación de carga y también podemos cargarlo a través de USB-C, que eso es positivo. Kit de mantenimiento, kit de limpieza. Tenemos por aquí esta chapita intercambiable, podemos intercambiarle la que trae aquí en el medio porque la que trae es transparente. Esta viene siendo en color negro y tenemos adicional un confollower o un huesito, no sé cómo le llamen, que es la pieza que sujeta la cuchilla de corte que normalmente suele desgastarse con el tiempo y la máquina ponerse un poco ruidosa. Pues cuando se pone un poco ruidosa sencillamente reemplazamos esta pieza y nuevamente nuestra máquina funciona como de fábrica. Su destornillador con el logotipo MRD. Tenemos aquí su cargador. Aquí vemos con el plug del fabricante. Y por aquí tenemos las guías o peines que ya conocemos. No quiero abrir el paquete porque ya conocemos estas guías que son bastante buenas. Tenemos 6 guías o peines que van desde la media hasta la número 4. Tenemos la media, la 1, 1 y media, 2, 3 y 4. Así que prácticamente un juego completo de guías que son bastante buenos. Hubiese preferido que hubiese venido en juego con el color del equipo, pero de igual manera se agradece que tenemos aquí guías magnéticas. Ahora sí, mi gente, vamos con el clipper. Como bien ven por aquí, viene protegido en este plástico transparente. Trae su protector de cuchilla y aquí podemos ver, esta es nuestras primeras impresiones con este clipper. Se siente bastante compacto, bastante pequeño, muy buen peso. Tenemos un cuerpo completamente construido en metal, eso me gusta bastante, pero miren la forma, es una forma prácticamente recta, es delgada, el equipo no es ancho ni nada por el estilo, la verdad es bastante cómoda. Aquí tenemos una pequeña, se le podría llamar hendidura que nos permite tener una mejor ergonomía. La verdad el equipo es bastante cómodo.
No es de lo más pequeño que he tenido en mano, pero la verdad se siente bastante bien y se siente bastante premium. Tenemos aquí su palanca con 4 clips, 5 posiciones, un sistema bastante bueno, se siente bastante suave, como ven aquí. Este vendría siendo la apertura de la palanca, unos clics como ven bastante precisos, buena apertura. Tenemos la cuchilla de corte que nos traería esta cuchilla de dientes largos, pero una cuchilla también bastante delgada que se ve muy, pero muy afilada. Cuchilla estática, cuchilla con recubrimiento DLC titanio y como vemos aquí las ondas. Sí, mi gente, es la cuchilla Eco. La cuchilla Eco Blade que nos realiza ese sonido al momento de cortar con ella. Aquí podemos ver el motor interno, que es un motor Vector, aquí en el logotipo X Pro. Este equipo tiene la opción de limpieza fácil, aquí con esta cubierta imantada transparente, botón de encendido que nos anuncia aquí que tenemos un LED. Tenemos aquí 4 líneas de LED que nos estaría mostrando más o menos el porcentaje de batería de 25 en 25%, 25%, 50, 75 y 100%. Conector a través de pin y aquí en la parte trasera también carga a través de USB-C. Hubiese preferido que este conector estuviese abajo y no en esta posición, porque al momento de conectarlo el conector queda como en la parte inferior y creo que no es tan cómodo. Voy a estar encendiendo el equipo para escucharlo. Recordemos, equipo de motor vectorial que va desde las 10.000 hasta las 13.500 RPM. Lo encendemos. Como ven aquí se ilumina este LED en color azul y de igual manera aquí los indicadores del porcentaje de batería. De los equipos Vector que he utilizado o he escuchado, la verdad, el más silencioso, se escucha bastante bien. Es un equipo que se escucha bastante compacto, a diferencia de repente del Instinct, la primera versión que era completamente en plástica, pues ya con un cuerpo metálico, un cuerpo más robusto, pues podemos disminuir el sonido o la acústica de lo que es el equipo y también un equipo más duradero. Me gusta mucho en realidad cómo se siente en mano y se siente una potencia muy buena. Según el fabricante, este equipo vectorial no solamente aumenta las RPM, sino que ese motor intuitivo aumenta lo que es el torque. Eso hay que probarlo para ver qué tal, pero según el fabricante al día de hoy es el mejor clipper que tenemos. Eso sí, posiblemente por su velocidad y su potencia, esta cuchilla que está aquí puede calentar bastante. Es más, voy a dejarla denme 30 segundos encendida para ver qué tal calienta esta cuchilla. Voy a estar encendiéndolo, lo voy a dejar 30 segundos, voy a poner la cámara rápida y regresamos. Ok, llegamos a los 20 segundos aproximadamente, no he llegado a los 30 segundos y les soy sincero, esto está quemando. Wow. La verdad es una cuchilla que calienta bastante rápida. Creo que era uno de los comentarios negativos que tenía la versión GC360 y confirmo, es una cuchilla que calienta, pero con 20 segundos calienta bastante. Imagínense un minuto continuo con este clipper utilizándolo. Probablemente, wow, llega a quemar bastante la piel del cliente, el cuero cabelludo. No sé por qué calienta tanto, no entiendo al día de hoy. Yo sé que las marcas quieren ofrecernos equipos bastante potentes, bastante rápidos, pero yo sé que son dos metales rozándose, va a haber fricción, pero les comento que para mí este equipo tiene un calentamiento excesivo. Para mí calienta demasiado, calienta muchísimo. Eso sí, no puedo quitarle que es cómodo, es potente, tiene unas cuchillas muy afiladas con la tecnología Eco Blade. Pero el tema de que caliente tanto, ay, me causa un poco de conflicto, porque la verdad me está gustando mucho esta herramienta por lo que ya he mencionado, buen sistema de palanca y todo lo demás. Nos trae su estación de carga que estaría quedando de esta manera, la verdad bastante bonito. Voy a estar haciendo la prueba de RPM y también vamos a estar haciendo la prueba de peso para ver qué tal.
Prueba de peso, aquí lo colocamos y tenemos 256 gramos. La verdad es un equipo bastante liviano para hacer un cuerpo completamente en metal. 256 gramos para mí es un peso bastante bueno. Ahora vamos con la prueba de RPM según el fabricante, de las 10.000 hasta las 13.500. Vamos a probar eso. Y tenemos 8.300 RPM. El equipo está completamente lubricado, son 8.300 sus RPM estándar. Puede aumentar sus RPMs así ella lo requiera, dependiendo de la cantidad de cabello que se encuentre, pero son 8.300 revoluciones por minuto. La verdad, soy sincero, para 8.300 revoluciones por minuto, el calentamiento me parece algo excesivo en este equipo. Y bueno, mi gente, voy a dar mis conclusiones. Recordemos, unboxing, primeras impresiones. Voy a estar utilizando este equipo, le voy a estar trayendo el revisado correspondiente, pero quiero decir de que estoy muy emocionado porque el equipo me parece muy bueno, pero a la vez estoy un poco decepcionado por el calentamiento de la cuchilla. La verdad, unas cosas que yo les comento y otras cosas es la realidad. La verdad, calienta bastante. Ahora, poniendo a un lado lo que es el calentamiento, la ergonomía de 10. Potencia, podría llamarle de 10 porque es un equipo Vector de última generación. El sonido me parece brutal porque en los equipos vectorales que he utilizado nunca he tenido un equipo tan silencioso siendo vectorial. La tecnología de poder limpiarla de manera fácil me encanta. Un excelente funcionamiento en lo que es su palanca, ergonomía brutal. Esta cuchilla a nivel de corte es muy, pero muy buena, pero en calentamiento la verdad deja que desear. En temas de accesorios tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, su estación de carga, sus peines magnéticos que son de muy buena calidad también. Lo otro es que tenemos una autonomía de 2 horas. Podría ser poco, podría ser normal. La verdad, ya el día de hoy, ya los equipos se están rondando entre las 3 a 4 horas. 2 horas me parece un poco, me parece muy poca autonomía, pero considerando la potencia y que tenemos una estación de carga, de repente no sea un problema tan grande. De igual manera, yo le voy a estar colocando el link de compra de este equipo en la descripción para los que quieran adquirir esta herramienta. Y recordemos que si estamos en Panamá, podemos adquirir este equipo en Nation Barber. Así que mi gente, espero que este video les haya encantado. También le voy a estar trayendo la comparativa de este equipo con el MRD 90-4 que vendría siendo el Saber 2.0. Así que mi gente, nos vemos en un próximo video.